Usted es protagonista del desarrollo en Linares, porque ya está en sintonía de Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos. Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. ¿Qué tal? Un agrado de saludar a usted que está en la sintonía de Consejo Abierto. Vamos a conversar de un tema trascendente, importante. Vamos a conversar de la Navidad, un tema anunciado 8 siglos antes de Cristo. Ya el profeta Isaías había hecho predicciones, había dicho certeramente que un niño nos iba a nacer, que una virgen iba a dar a luz un hijo y que iba a ser Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Para conversar de este tema tan trascendente, saludamos al pastor Carlos Mena de la Iglesia Presbiteriana Nacional. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias, Raúl, por la invitación, por este espacio que vamos a tener para conversar junto a ti y también a los pastores que están aquí en este mesón importante para hablar de Navidad. Perfecto, obispo Juan Cancino, gusto de saludarlo, ¿cómo le digo? Un agrado para mí también estar como invitado acá en Consejo Abierto y esperamos que realmente este programa pueda servir de reflexión para los televidentes. Bueno, para los televidentes, sí, también para quienes nos escuchan a través de la radio. Pastor Benedicto García, gusto de saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, Raúl, muy bien. Y gracias por la invitación. Esperamos ser un aporte en esta ocasión, un aporte tan para los que nos escuchan y para los que nos ven acerca de este evento tan importante como es la Navidad. Perfecto. Nosotros aquí en Consejo Abierto vamos a ver un video que nos dimensiona lo grande que es esta Navidad, pero vamos a volver de inmediato para conversar con nuestro panel. Navidad es la época del año de más consumo, lo que ciertamente alegra a unos y complica a otros. Es sinónimo de viajes, de regalos, cenas, pero lo habitual es olvidar el significado profundo de la Navidad. Jesús nació en Belén hace ya más de 2000 años. Esta venida, según el relato bíblico, tenía motivos muy específicos. El apóstol Pablo dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Esta celebración tiene énfasis distintos dependiendo de la época, de los países, de la cosmovisión de quienes la celebran. En esta Navidad esperamos comprendan su trascendencia y deseamos a cada uno de ustedes momentos plenos de paz y armonía. Pablo dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, en fin. De manera que es algo cósmico, algo grande, no solamente influye aquí en la tierra, los ángeles estaban pendientes de esto. Del nacimiento de Jesús, que es lo que apunta a Navidad, ¿no es cierto? Aún más que a un evento cósmico, como tú dices tú, porque tuvo que ver con una manifestación tanto aquí en la tierra como en los cielos, tiene que ver con una persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Un evento, claro, por cierto, que convocó a pastores, ángeles, aún las estrellas, ¿no es cierto? El cosmos en su dimensión, yo creo, total, en aquel momento tan importante para la humanidad y para el mundo, dio evidencia, manifestó esto como fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lamentablemente no se celebra así ahora. Ahora uno ve, andamos pendientes de otras cosas, de Colemono, de un montón de cosas, que eso es el centro, digamos, de las celebraciones, y nos olvidamos de otras cosas. Yo pienso que el nacimiento del Hijo de Dios ha ido desvirtuando con el transcurso de los tiempos, por el consumismo, el materialismo. Prácticamente ahora Navidad casi ya en la parte social es sinónimo de lucro, de mercantilismo y es lamentable porque para nosotros, como usted lo decía al comienzo, el hecho de que Jesús haya nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, que para nosotros es crucial en una doctrina angular, es eso del nacimiento original del Hijo de Dios, que no tenía contaminación por el pecado original de Adán y Eva. Para nosotros es una demostración pero extraordinaria del amor de Dios para la humanidad, el hecho de que Dios, siendo Dios, se haya hecho hombre.
con todo lo que implican las limitaciones. Entonces, para nosotros yo creo que es como dijo Pablo, gracias por el don inefable. No hay palabra humana para poder expresar nuestra gratitud hacia Dios por habernos enviado a su Hijo a nacer, a tomar cuerpo humano y luego morir en una horrenda cruz como un malhechor. Creo que eso habla, y Navidad nos debe recordar también el amor de Dios para con toda la humanidad. Bueno, yo pienso que a través de la historia ha habido muchos periodos, pero la Iglesia ha hecho esfuerzos para poder marcar esta Navidad, pero se pierde igual, Pastor García. Así es. La Iglesia misma ha vivido muchos procesos, a través de los cuales ha persistido en exaltar el nombre de Jesucristo. Sin embargo, como en este mundo se corre por dos carriles, ¿no es cierto? El aspecto de lo que es la fe y lo que es la secularidad. Entonces ambas se conjugan de alguna manera y en determinados momentos de la historia la secularidad estuvo por encima de la fe. Y luego se produce un fenómeno que yo diría que ha sido casi inevitable, eso de que la secularidad de alguna manera traspasa la fe y la fe intenta traspasar a la secularidad. Y el fenómeno, cuando se produce eso, es lo que estamos viendo, que se pierde todo el sentido de lo que es la Navidad. Hay una reinterpretación de la Navidad en el sentido de que es un arbolito, que es el viejo pascuero y que hay que repartirse regalos. Más de allá no hay. Y los que conservan auténticamente el sentido de la Navidad son las iglesias cristianas. Y tienen que tener cuidado también porque por ese túnel que van andando, que están medio conectados, le empiezan a llegar muchas cosas. Entonces la iglesia misma que pregona una cosa termina infiltrada con toda la fiesta y las cosas paganas. ¿O no, Pastor Mena? Bueno, este tema de la Navidad realmente en este tiempo ha concitado, qué curioso, ¿no? Pero la Navidad para nosotros es algo tan importante, es bíblico, ¿no es cierto? Un momento histórico importante. Dios irrumpe en la historia de forma tangencial, pero ha concitado incluso mucha división dentro de muchas iglesias cristianas, ¿no? Que dicen que Navidad tiene que ver con una celebración pagana, con un origen pagano, por lo tanto no celebran Navidad, ¿no? Respetamos, claro, por cierto, a aquellas personas que no lo hacen, pero descalificar a otros que sí lo hacen y decir que no tiene argumento bíblico y que más bien una fiesta pagana, no cristiana, es estar dividiendo, ¿no es cierto?, al pueblo cristiano. Y realmente en estos últimos años se ha visto bastante esa influencia, en donde la Navidad, en vez de concitar unidad, amor, ¿no es cierto?, alegría, gozo, porque Cristo ha venido a salvar a la humanidad, para muchos es objeto de discusiones, ¿no?, de debates, de ver y decir quiénes son los que están apegados más a la Biblia, quiénes son aquellos que están menos apegados a la Biblia. Por lo tanto, toman Navidad como un elemento para luchar, para pelear, ¿no es cierto?, para armar conflictos, y eso, por cierto, no está bueno. Bueno, el que quiere pelear siempre va a encontrar un motivo para pelear, lo hemos visto en la humanidad completa. Pero me gustaría proponer algo en la conversación. Cuando uno piensa en Isaías, 800 años antes de Cristo, un poquito menos, pero por ahí más o menos. 730 por ahí alrededor. Por ahí, de ese orden. Pero traspasó los siglos y dijo que una virgen iba a dar a luz un hijo. Si iba a ser Dios con nosotros. Un par de capítulos más adelante dice que porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, los nombres que le puso a ese hijo ya eran tremendos. Dios fuerte, Padre eterno. Ya, después uno entra al Nuevo Testamento, puede ver, hay otros pasajes más, pero quiero mirar la línea cuando el apóstol Juan dice en el versículo 1 de Juan 1, entonces Dios, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, dice el 14, y vimos su gloria. Amén. O sea, este verbo se hizo carne, habitó. Correcto. Cuando uno sigue leyendo el apóstol Pablo ahora, dice, y ciertamente grande es el misterio de la piedad. Es una cosa que yo no le entiendo de todo este cuerpo que enseñamos, pero Dios fue manifestado en carne, sí, visto por los ángeles, en fin, toda una larga de cosas, y recibido arriba en gloria después de predicado a los gentiles. O sea,
El mismo apóstol Pablo dice que es un misterio enorme que este Dios se haya hecho carne y lo haya visto el universo entero. Entonces encuentro que es una cosa muy fuerte. Bueno, esa es la doctrina de la encarnación, donde la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en un consejo eterno, ya en la eternidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, podríamos decir, agendaron, ¿no?, para entenderlo humanamente, agendaron que el Hijo, para salvar a la humanidad, voluntariamente había decidido tomar forma humana, ¿no? Y esa forma humana se concreta en el momento cuando Él nace allí en Belén de Judea. Pero viene esto previo al nacimiento de Cristo, porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, es Dios, ¿no? Y Dios siempre ha sido, como el Espíritu Santo es Dios, Padre, Dios, la Trinidad. Por lo tanto, claro, es un misterio en donde la encarnación, la segunda persona de la Trinidad, en un momento del tiempo y del espacio, irrumpe en la historia y toma forma humana para que así Él esté cumpliendo las demandas del Padre. Explicar eso científicamente, racionalmente, es complicado, ¿no? Porque tiene que ver con la fe. Está más allá de nosotros. Está más allá justamente de nosotros. Pero así lo establece y así lo enseña la Biblia, ¿no? De tal manera que la misma Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pastor al iniciar dijo una frase que es cierta. Para poder entender cosas tenemos que tratar de ponerle algún sentido a nosotros. Ese consejo de redención que ocurrió en la eternidad, dijo, lo vamos a agendar, y usted nos dio un poquito la explicación ahí, pero agenda es poner en tiempos en el fondo, y la eternidad no tiene tiempo, está más allá del tiempo, de manera que estas cosas ocurrieron mucho antes de los tiempos, Pastor García. Sí, en realidad lo que ha acotado el Pastor Mena es una verdad cósmica. Sí, claro. Porque Pablo lo dice más concisamente, dice que desde antes de la fundación del mundo ocurrió este consejo, ¿no es cierto?, en que, como bien dijo también, para ponerlo en términos comprensibles, se agendó que Cristo iba a morir. Es una forma de decirlo, decir, pero es mucho ahí, más allá que ahí eso. se muestra la presencia de Dios. Él sabe que después va a ocurrir algo en el Edén, ¿no es cierto? Incluso cuando ocurre en el Edén, como ya estaba todo preparado para ese momento caótico, le anuncia, ¿no es cierto?, a través de las palabras que le dice a Eva y a la serpiente, lo que se llama el protoevangelio. Génesis 3:15. Claro, tú pisarás, tu descendencia pisará la cabeza de la serpiente, pero ella te herirá en el calcañar. Y tú le dirás en la cabeza. Claro, claro. Y la otra en la cabeza. En la cabeza es para muerte. La otra es una herida que se cumplió después cuando nace Jesús, ¿no es cierto?, y muere en la cruz del Calvario. Pero ya desde ese momento, desde antes de la fundación del mundo, estaba todo diseñado. Incluso de qué tribu iba a venir. Claro, todo diseñado. Y lo que también se acotaba con relación a los cumplimientos de las profecías, que mucho antes de que Jesús llegara, si nosotros leemos el Evangelio de Mateo, que es profuso, ¿no es cierto?, en cada momento de la vida de Jesús dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta tal o cual, ¿no es cierto?, alude a muchos profetas. Entonces, es imposible que una determinada persona haya podido dar cumplimiento a cosas que se hablaron en el pasado, exactamente como se dijeron, cómo se diseñó. Es imposible. Lo único que puede deducir uno es que realmente es algo que Dios preparó y que Jesucristo también participó, y el Espíritu Santo, como dijo el pastor Mena, participó y en el cumplimiento exacto de estas profecías. Claro, cuando uno va pensando, no solamente cumplió lo del nacimiento, también lo cumplió en la muerte, en su vida, o sea, claro, sí. Hay una línea completa. En lugar del nacimiento específico, el profeta Miqueas 4:2, donde habla que de ti, Belén Efrata, la más pequeña saldrá la apacentadora, el guiador de Israel, aquel cuyas salidas son desde la eternidad y por la eternidad, la famosa Epifanía, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Y uno ve que estaba Jesús, cuando llegó el momento del María estaba bastante distante del lugar donde había determinado el profeta, había
predecido, ¿cierto?, que iba a ocurrir el nacimiento. Vivían en Nazaret, de hecho, y tuvieron que venir acá a ver. Mínimo 100 kilómetros de distancia, pero ahí uno se da cuenta la precisión de Dios, ¿cierto? Es parte de lo que es la inspiración de la Escritura, que lo reconocemos como un libro distinto a todos los demás libros que puedan haber, que realmente por un edicto de Augusto César, ¿cierto?, cada persona tenía que subir a su ciudad para ser empadronado y se cumplió, pero exactamente y literalmente la profecía del profeta. Claro, hubo un censo, pero ese censo en ese tiempo era muy distinto a lo que es ahora. Ahora uno se queda en su ciudad y lo hace. En ese tiempo había que ir a la ciudad de su nacimiento. Claro. Usted hubiera tenido que ir para... ¿De dónde usted va a estar? De los Andes. Hubiera tenido que ir a los Andes, ¿ves? Claro. Esos datos, esos son importantes, esos datos que registra la Biblia de empadronarse, censo, porque son datos históricos. Son datos que no solamente están registrados en la Biblia, sino que están registrados en la historia. Entonces, uno puede escuchar opiniones diciendo, bueno, tú hablas del nacimiento de Cristo, que está en la Biblia, lo ven como un dato religioso, un mito quizás para algunos, un cuento, porque según ellos no está apoyado en lo que la historia dice. Pero eso es falso, porque hay varios elementos que se conjugan históricamente, ¿no?, en el contexto histórico de cuando nace Jesús, y como lo anuncia la Biblia, y que en la historia general, ¿no es cierto?, están registrados con otros autores históricos de aquel acontecimiento. Y de hecho la historia habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, la historia misma envuelve, podríamos decir, ese evento tan importante como fue el nacimiento de Cristo, y que no solamente el texto bíblico, la Biblia nos dice que aconteció tal hecho, tan preciso como decía el pastor Cancino, ¿no es cierto?, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, sino que también hay muchos elementos históricos que respaldan ese hecho bíblico tan trascendental como el nacimiento de Cristo. Perfecto, vamos a hacer un corte aquí en Consejo Abierto y volvemos de inmediato para seguir conversando este tema tan importante que traspasa los siglos. Mi familia viene del Piamonte italiano y según los antecedentes que tenemos, hace 300 años están haciendo vinos de calidad. En Chile desde 1906 tratamos de hacer eso. Hoy, la cuarta generación, mis hijos, están involucrados en lo mismo. A través de la Ruta del Vino, nosotros promocionamos el Maule como un destino turístico. La idea es mostrar la riqueza, la concentración, la fruta, los aromas, la diversidad que tiene este valle y que hace la diferencia con sus vinos tanto en Chile como en el mundo. Nuestros vinos se caracterizan por tener concentración y una acidez más alta propia del Maule. Esa es la diferencia fundamental y por eso hemos tenido reconocimientos nacionales e internacionales. La medalla de oro recae en la viña Valdusi con su vino Carmener Reserva. Cabañas Montserrat, un mágico entorno de cerros, árboles, pájaros, aves domésticas, tranquilidad, espacio para caminatas. Cabañas amplias, cómodas, servicio de televisión satelital, telefonía móvil. Usted y los suyos necesitan descansar, conversar, unirse a la naturaleza. Cabañas para 4, 6 y 12 personas. Quinchó, en el Peñasco, kilómetro 19 a solo 23 minutos de Linares. Cabañas Montserrat. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Chesacha, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología,
plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Ches Sacha, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. En Consejo Abierto estamos conversando de la Navidad. Estamos viendo que esto partió en el Consejo de la Redención antes de los inicios de los tiempos. Después se fue ejecutando este plan ya cuando ingresamos a la lógica del tiempo y hemos ido, se lo anunció en el Jardín del Edén ya, como decía el pastor García, en el protoevangelio, Génesis 3:15, después pasó por los profetas, llegó al cumplimiento del tiempo, nació Jesús, después Pablo mismo lo explica, el apóstol Juan lo explica, en fin, ha sido un proceso larguísimo en el tiempo. Pero hay una cosa que es certera, Cristo nació en Belén, ¿cierto? Amén. Así es, y es un personaje histórico. Sí, claro. Que no podemos eludir eso. No se puede desmentir. No se puede desmentir que no existió. Jesucristo es un personaje histórico y está apoyado por la historia, está apoyado por las investigaciones arqueológicas. Han investigado si Belén existió en ese tiempo, cómo eran las costumbres, cómo era el censo, y todo coincide con lo que está escrito en la palabra. Ahora, este Cristo histórico trasciende el momento en que Emmanuel, Dios con nosotros, estuvo en la tierra, ¿no es cierto?, mostrándose Dios mismo frente a nosotros. Lo trasciende, porque en una oportunidad Jesús dice, frente a la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dice, sobre esta piedra, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si tal afirmación la hace un hombre y no es Dios, eso no se cumple. Han pasado más de 2000 años. La iglesia cristiana ha pasado ha sufrido el martirio, persecuciones, cosas muy horrendas, leyes que atentan contra la libertad de culto, todas esas cosas. Sin embargo, ha prevalecido. Ese solo hecho de que a 2017 años, ¿no es cierto?, haya prevalecido la iglesia cristiana muestra que quien dijo esas palabras, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, realmente es Dios mismo, Jesucristo es Dios. Porque recordando algo que no es muy agradable recordar, cuando Hitler, ¿no es cierto?, dijo los 1000 años del Tercer Reich. Sin embargo, a los pocos tiempos después, se acabaron los 1000 años. Claro, Jesucristo dijo, lo que dijo está escrito y lo prueba toda la historia que hemos recorrido hasta 2000 y tantos años. Cuando vinieron los ángeles dijeron, no temáis porque les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el motivo era gozo. Sí. No era tristeza ni temor, era gozo. Y eso es el Evangelio de Dios. Yo quiero aprovechar esta ocasión, como nosotros somos por esencia un ministerio evangelístico, hacerme cargo de las palabras de San Pablo en 2 Corintios 5:16, donde dice, de aquí en adelante a nadie conocemos la carne, y si a Cristo mismo lo conocemos así, ya no lo conocemos así. Entonces mucha gente que se conforma con la visión de un Cristo histórico, con saber todos los pormenores, los detalles, con ver las películas para Semana Santa y de Franco Zeffirelli, etcétera, pero resulta que nunca han tenido un encuentro real con el Hijo de Dios, un nuevo nacimiento, no han experimentado el perdón de sus pecados. Y yo invitaría que en esta Navidad, ¿cierto?, porque es una fiesta que no todo el mundo tiene motivo para celebrar. Hay mucha gente sin Cristo, ¿cierto?, que ellos la vida la toman desde otra perspectiva. Y sucede que mucha gente, precisamente en este mes, a lo mejor perdieron a sus seres queridos, a lo mejor en un mes de diciembre su matrimonio fracasó, etcétera, o alguien contrajo un cáncer, recibió alguna noticia lapidaria, pero yo creo que, y hay otros que se entristecen
porque sencillamente no tienen un pavo, ¿cierto? Una cena navideña y creen que no hay razón para celebrar. Pero como decía adelante, como dijo Pablo, 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por el don inefable. Entonces yo creo que Dios nos ha dado el mejor y el más importante de todos los regalos. Y yo insto a todos los televidentes, los auditores también de Radio Ancoa, que ojalá en esta Navidad pudieran tener un encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, pero en el Espíritu. Bueno, seguimos conversando del tema de la Navidad, un tema realmente grande. Yo sé que a veces causa divisiones en algunos, tristeza en otros, el no tener el pavo, como decía, pero de pronto queremos un televisor enorme para ver, pero uno sale y mira y ve mucho más grande, ven colores, todo. Y eso podemos disfrutarlo, los sonidos de la naturaleza. O sea, siempre podemos haber un motivo para achacarnos, pero siempre vamos a encontrar mucho también para disfrutarlo. El Salmo 73 es un reflejo de aquellas personas que ven alrededor la prosperidad de los impíos, dice Asaf, la arrogancia de ellos, y que tienen todo lo que dice el texto, todos los antojos del corazón los ven en realidad. Es decir, todos los anhelos que ellos tienen se cumplen. Pero también dice que alzan la voz contra Dios. En cambio el autor Asaf, el músico, dice al final del Salmo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. O sea, el bien para el cristiano, el bien para el Hijo de Dios, no son las cosas, no, sino que es Dios, estar cerca de Dios. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Así concluye el Salmo 73, el verso 28. La Navidad, el Hijo de Dios, Emmanuel, es eso, Dios con nosotros. Dios con nosotros porque viene a traernos el sentido real de la vida y lo que verdaderamente es bueno para el hombre. ¿Qué es bueno en esta Navidad para la familia? ¿Qué es bueno para los jóvenes, los niños en este tiempo de Navidad? Lo bueno es recibir un gran regalo, lo bueno será un viaje, es relativo, pero en la Biblia nos dice que el sumo bien, lo máximo en cuanto al bien para el ser humano, no está en un objeto, no está en algo material, sino que está en el hecho de estar cerca de Dios. Y Dios entiende eso, por eso Jesús se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Él nos trae, como decía Raúl, el gozo, la paz, ¿no es cierto?, el perdón, el amor que se comenta en este tiempo de Adviento, porque en Cristo realmente encontramos el verdadero bien para el ser humano, y es el hecho de que Él nos lleva a Dios, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad, nadie viene al Padre sino es a través de mí. Por lo tanto, Navidad, lo bueno de la Navidad no es el arbolito, no es, ¿no es cierto?, la cena, que pueden ser cosas periféricas, sino que lo bueno de la Navidad es que Dios está con nosotros, ha enviado a Cristo. Y el que uno esté cerca de Dios, esté con Cristo, lo tiene todo. Con Dios lo tenemos todo y sin Él no somos nada. Bueno, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿Qué es lo que nos da la felicidad, nos da la alegría? Incluso no solamente en la Navidad, durante todos los días. Uno piensa, ¿habrá habido felicidad? ¿La gente habrá sido feliz en el siglo XVII, XVIII o antes del siglo XII? Yo creo que tiene que haber habido gente muy feliz. Bueno. Pero, si uno piensa, esa gente nunca anduvo en avión. Existían los aviones. Esa gente nunca anduvo en auto. Esa gente no vio televisión. Esa gente no tuvo un celular. Eran felices igual. O sea, de pronto nosotros le ponemos que si no tenemos tales cosas, no podemos ser felices. Pero durante miles de años la humanidad fue muy feliz sin tener estas cosas. O sea, el motivo de fondo de la felicidad debe girar obligatoriamente por otros lados. O sea, eso significa que los seres humanos, para ser felices, nosotros mismos estamos poniendo las condiciones, fijando los términos, las condiciones, y no debe ser así. Como usted dijo, en siglos pasados la gente fue feliz sin tener ninguna de estas cosas. Por ejemplo, por ahí uno, incursionando un poquito ahí en la literatura, dice que 300 años después de Cristo se celebraba, ¿cierto?, la Navidad en Egipto, en Asia Menor, en Antioquía,
y se celebraba, por ejemplo, se juntaban algunas cosas, por ejemplo, ahí entre el Adviento, ¿cierto? La venida del Señor, lo otro, el nacimiento, el bautismo de Jesús, la visita de los Reyes Magos, todo eso se conjugaba y se celebraba de alguna manera. Después, 400 años después de Cristo, ¿cierto? La iglesia cristiana separó un poquito la celebración de la fiesta judía, la grande fiesta judía como Pentecostés, como la fiesta de las primicias, ¿cierto? Las primeras cosechas y la fiesta de las cosechas, ya como que fueron separando las aguas. Entonces yo digo, desde alguna manera esto tiene una larga data, no es que nosotros, es como yo decía adelante, la historia del Evangelio en Chile lleva tantos años, la historia del avivamiento pentecostal otros tantos más, pero esto ya tiene una larga data la celebración y como usted dijo, sin necesidad de nada de estas cosas materiales, la gente, incluso yo creo que puede haber sido, ¿cierto?, sin exagerar, hasta más feliz que nosotros mismos. Claro, es que yo pienso, qué sé yo, Luis XV, esos tiempos de gloria en España, tenía, pero mucho menos que nosotros. O sea, uno se levanta en la mañana, se ducha con agua caliente, tiene todo adentro, tiene que salir afuera unos cuestiones frías. O sea, en todas las comodidades estaba menos, o sea, en comodidades, si tenía que ir a la ciudad, tenía que tomar un carruaje y pegarle al caballo, o sea, ¿qué es lo que ahora tomamos un bus y nos vamos a tal que demoramos nada? O en auto, o sea, por eso digo, el eje debe estar equivocado necesariamente. Sí, está bien, disfrutemos todas estas cosas, pero no es el eje de la felicidad. Sí, creo que sería bueno tratar de encontrar una motivación por la cual se hace lo que se hace, principalmente el comprar regalos, porque el televisor y todo lo que se ha nombrado que hoy día cada vez se exige más, en el fondo es un regalo. Creo que cuando visitaron los Reyes Magos la casa donde estaba Jesús y sus padres, le llevaron regalos, ¿no es cierto? Oro, incienso y mirra. A lo mejor de ahí se deriva el hecho de que se llevan regalos, ¿no es cierto? Se entregan regalos pero fue para el Hijo de Dios. Claro. Sí, pero ahora, debe haber sido algo bien providencial. Claro, eso. ahora a través del tiempo, ¿no es cierto? A través del tiempo, hasta hoy, por ejemplo, está completamente desvirtuado. Nadie piensa en que en esa oportunidad se le llevaron regalos a Jesús, pero además de esos regalos, los Reyes Magos se postraron delante de Jesús y le reconocieron como Rey y Señor, ¿no es cierto? Y eso a lo mejor es lo que está faltando. Hoy en día, también los regalos, pero poder explicar a los niños, tener un momento como familia y explicar el verdadero sentido de la Navidad. ¿Por qué estamos intercambiando los regalos? ¿Por qué estamos a través de los regalos, a través de la comida? ¿Por qué estamos como de fiesta? ¿Qué es esta fiesta? ¿No es cierto? Recordar que un día en Belén de Judea, ¿no es cierto?, nació Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Recordar entonces que es un cumpleaños más de Jesús, por así decirlo, para decirlo en forma sencilla a los niños. Estamos celebrando un cumpleaños más, un año más de Jesucristo nuestro Señor. Pero ocurre todo lo contrario. Ocurre que el festejado, el que está de cumpleaños, es olvidado. Y todos participan de la fiesta, comen la torta, se cambian regalos y Jesús está en el sótano, está en el altillo, a lo más en un pesebre por ahí. Claro, y a lo más en un pesebre por ahí. Pero quizás es bueno tener un momento de reflexión como familia en ese momento y explicar el sentido de la Navidad. Pastor, quisiera añadir algo más puntualmente. ¿A qué representan los regalos? Porque hoy en día los niños piden una tablet, piden un scooter, piden, no sé, un balón de fútbol, una camiseta de Alexis Sánchez por ahí, ojalá autografiada por él. Pero, por ejemplo, el oro, dicen los eruditos por ahí que con eso de oro que le llevaron los magos, costearon el viaje y la huida del niño a Egipto. También el incienso bíblicamente representa las oraciones y la mirra era un ungüento para embalsamar los muertos, representa el sufrimiento. Hasta los sufrimientos uno los podría compartir con el Señor, ¿cierto?, como una especie de ofrenda, incomparable a los sufrimientos del Hijo de Dios, el varón experimentado en dolor y quebranto. Exacto. Claro, sí, esos regalos es obvio que hubo que hacer algo con ellos, porque querían matar al hijo después de Herodes y había que financiar ese viaje a Egipto. Sí. El oro, lo vendió de inmediato, quedó parecido. Bueno, en realidad uno puede conversar bastante sobre el tema de la Navidad en este tiempo y su evolución a través de los siglos, de los años.
Muchos se preguntan si, por ejemplo, los apóstoles celebraban Navidad, así como la celebramos nosotros ahora, ¿no? ¿Desde cuándo comienza a celebrarse Navidad? ¿Cuándo se incorpora el árbol de Pascua? ¿Cuándo se incorporan las luces? ¿Cuándo se incorporan los regalos? ¿Cuándo, se incorporan las tarjetas, etcétera, etcétera? Y eso en la historia ha tenido una evolución y en cada continente ha sido distinta su desarrollo, porque en el Oriente, por ejemplo, lo que es Navidad en muchas partes no lo celebran, no tienen esa fiesta que tiene sí el Occidente. ¿Y por qué allá no y acá sí, siendo que la venida de Cristo fue universal? Y uno empieza a discutir bastante acerca de ese tema. Pero yo pienso que el tema de la Navidad para nuestros tiempos hoy día es concitar, ¿no? Como decía el pastor también, a la familia, concitar ahí a los niños, a los jóvenes, para que en este espíritu navideño que estamos viviendo entendamos que lo más importante, creo yo, es estar con Dios, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. Los regalos, si hay regalos que bueno, pero hay familias que quizás no tienen ni para regalos, quizás no tienen ni para una cena, se entristecen, ¿no? Ahí la iglesia también cumple un rol importante de estar ayudando, de estar acompañando a estas familias que puede que estén pasando momentos de escasez. Bueno, la iglesia también con sus hermanos, nosotros podemos asumir una tarea de respaldar, de apoyar a aquellos que están en necesidad, de aquellos que están pasando momentos difíciles. Nosotros podemos ser ese enviado de Dios para anunciar buenas nuevas a muchas familias, para anunciar la paz a aquellos que están sufriendo, para llevar, así como los sabios, ¿no? Yo creo que la interpretación más adecuada no es los reyes magos, sino que los hombres sabios de aquel entonces. Nosotros podemos ser enviados por Dios para llevar a esas familias, a esos hogares, ese regalo que ellos necesitan de paz, no sé, de muchas cosas, ¿no? Y en este tiempo creo yo que darle sentido a la Navidad es ponerse uno en las manos de Dios para ser objeto a otros de bien, de gozo, de paz, de amor, de dicha, de prosperidad a aquellos que lo necesitan. Vamos a separarnos durante un par de minutos y estamos de vuelta aquí en Consejo. Colegio Cordillera, la mejor educación para sus hijos. Un equipo de profesionales motivados y con perfeccionamiento continuo forman a sus niños desde prekinder a octavo básico. Sólida infraestructura, proyecto Red Enlaces, biblioteca CRA y de integración. Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Manuel Rodríguez 676, lado Plaza de Armas. Teléfono 221-6793. Chess Sachá, la empresa líder en gestión, diseño y publicidad. Contamos con un alto nivel en tecnología, plotter de corte, inyección de tintas en pequeños, medianos y grandes formatos sobre diferentes soportes. Un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de nuestros clientes, reconocida a nivel nacional por nuestra responsabilidad, economía, eficiencia y creatividad. Precios competitivos a nivel nacional, facilidades de pago, crédito directo a empresas e instituciones. Chess Sachá, comunicamos y diseñamos creativamente sus ideas. La Mutual es seguridad, prevención, competitividad y calidad de vida. Consejo abierto, una conversación que ha girado sobre el tema de la Navidad. Jesucristo, nacido hace 2000 años aproximadamente, en Belén de Judea, pero cumpliendo el consejo de la redención y cumpliendo también todo lo que habían dicho los profetas a medida que se iba avanzando y con el propósito de dar vida a los que él había elegido en ese consejo de la redención antes de los tiempos. Sí, pues ese consejo trinitario, el consejo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterno, ¿no? En ese consejo hubo como una reunión entre los tres, podríamos pensarlo así, hicieron una agenda, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para decir, esto es lo que va a acontecer, esto es lo que vamos a hacer, en este tiempo va a ocurrir esto, todo agendado, porque Dios es omnisciente,
es decir, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar, es todopoderoso. ¿No? A Él no hay nada que se le escape, no hay una palabra nueva en su diccionario, Él lo conoce todo. Entonces, cada uno tenía su trabajo bien. Por cierto, esa es la gran diferencia de la Trinidad. La diferencia de las tres personas no es su sustancia, sino es su función. La función del Padre, la función del Hijo, la función del Espíritu Santo. Y Navidad, que tiene que ver justamente con la natividad, especialmente con el nacimiento de Cristo en esta era, en este tiempo, en este mundo, ¿no? Viene a nacer como un hombre, alguien que es Dios por siempre. Ese misterio de la encarnación es un misterio que incluso fue controversial en los siglos III, IV, cuando la iglesia se reunían en los concilios para discutir el tema. Cristo era Dios, no era Dios, Cristo tenía la misma sustancia del Padre, no tenía un sinfín de temas de esa naturaleza. Muchas peleas con eso. Y es un misterio que hasta ahora concita también muchas divisiones en iglesias cristianas, los unitarios, por ejemplo, ¿no? Que consideran que Cristo no es igual al Padre, los testigos de Jehová que hablan de un Padre primero, el Hijo después, el Espíritu después, como en tres distintos niveles. Bueno, podemos discutir bastante acerca de ese tema, pero lo esencial, creo yo, en Navidad, ¿no? Que es el tema que nos convoca, es el hecho, insisto, de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a ser uno de nosotros, aunque sin pecado, pero a la vez vino a mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Dios con nosotros. Y Navidad tiene que ver con eso, con la luz que viene a reflejar acá en medio de las tinieblas del pecado del mundo. Claro, uno puede conversar de Navidad en su evolución, como decía, en la diferencia, en los agregados que tiene de el arbolito, los regalos, las luces, las tarjetas, etcétera, etcétera. Se puede conversar de eso, pero creo yo que es interesante aprovechar el tiempo acá con los pastores para llamar a nuestra comunidad de Linares a que en este tiempo de Navidad celebren junto a su familia, disfruten junto a sus hijos lo que tienen, pero sobre todo en su corazón, ¿no es cierto?, en su ser interior, puedan abrigar a Cristo, aquel que vino a dar su vida por nosotros, a quien que trajo este regalo del perdón de todos nuestros pecados, ¿no? Y Navidad concita todo eso, alegría, fiesta, pero también nos impulsa a pensar hacia el futuro, hacia el destino del ser humano. ¿Qué destino nos depara? ¿Hacia dónde vamos? Con Cristo tenemos un destino seguro. Sin Cristo, no es tan así. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Qué tremenda declaración que manda el Evangelio de Juan al inicio. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se usa poco en Navidad ese texto, pero para mí es como la sustancia de la Navidad. Ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, es que a veces la gente, generalmente los escépticos, los incrédulos, entre sus quejas favoritas se encuentra aquella que como que Dios no existe, y si Él existiera, ¿por qué en el mundo hay tanto dolor? ¿Por qué hay niños con síndrome de Down, etcétera? Incluso yo no sé si ustedes escucharon esa historia que fue real, que en Estados Unidos un tipo dijo, no puede existir Dios, dijo. Y si Dios existe, entonces Él es el único y el gran responsable de todas las miserias, ¿cierto?, que del ser humano. Y también lo bueno. Claro, no, pero según él era solamente de lo malo. Y por lo tanto dijo, hay que demandar a Dios. Y llegó ante una corte a demandarlo. Pero allá le dijeron, no tenemos ningún problema en admitir su demanda, siempre y cuando nos dé usted el domicilio de Dios donde podamos notificarlo. Y hasta ahí paró la demanda. Entonces la gente siempre piensa que Dios tiene este mundo abandonado a su suerte, como que Él no se preocupa, no se interesa por los seres humanos. Hay otros que piensan en un Dios castigador que anda con el látigo ahí a la espalda, mirando hacia abajo quién puede castigar, cuando la Biblia dice todo lo contrario, que los ojos de Dios recorren toda la tierra, dice, para poder bendecir a los que son de corazón perfecto para con Él. O sea, Dios lo único que quiere cada día que amanece para nosotros y el sol alumbra para nosotros es buscar a quien le dé un motivo, una razón para poder bendecirlo, para poder ayudarlo. Entonces también yo le diría a las personas que valoricen otras cosas, como ustedes mismos lo han manifestado anteriormente. No importa que a lo mejor en la parte económica, en la parte social, en la parte material la cosa no estén pasando, viviendo el mejor momento. Pero sí, yo digo, valoren el hecho que la familia esté unida, que estén todos los integrantes sin que haya fallecido ninguno. Si tienen salud, cierto, hay otras cosas que tienen mucho más valor que las cosas materiales.
Y sobre todo si hay paz en el hogar, si está Cristo, que es el príncipe de la paz, yo creo que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. La Biblia dice, con esto termino, dice el proverbio, que hay ricos que son pobres sin saberlo, y hay pobres que son ricos y tampoco lo saben. Entonces mucha gente humilde, condición humilde en la parte económica, pero que espiritualmente, cierto, tienen a Cristo el mayor de los tesoros. Bueno, tenemos que ensanchar la mirada, ponerle más distancia desde la perspectiva eterna. Entonces yo creo que eso es muy bueno para tener felicidad, porque no dependemos de las coyunturas del día, que hoy día y que mañana. Parece ser que lo más difícil para el ser humano, para nosotros los seres humanos, es poder entender o comprender algo. En este caso, el significado de la Navidad. Yo pensaba que en un momento determinado Felipe nos representa a todos, porque en un momento están allí con Jesús y dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me has conocido. Entonces, esa falta de comprensión, esa falta de poder darse cuenta de lo que está sucediendo al lado mismo de uno. Yo creo que hoy día la humanidad, ¿no es cierto?, en general, también hay una falta de comprensión. Jesucristo nace, estamos celebrando la Navidad, estamos intercambiando regalos, hacemos fiesta, nos gozamos en este día, porque la verdad es eso, todos se alegran, todos se gozan. Sin embargo, está Cristo, estamos celebrando el nacimiento de Cristo y no nos percatamos el verdadero significado de la Navidad. Estamos como Felipe, que refleja de alguna manera a todos los seres humanos. Y creo que allí son varias las palabras de Jesús a Nicodemo, que le dijo que era necesario nacer de nuevo. Era necesario que haya un cambio especial en la vida del ser humano cuando se enfrenta con Cristo, para que recién pueda ver las grandes realidades y las realidades eternas de la vida y poder responder esa pregunta que aludía adelante, ¿no es cierto?, de dónde venimos, ¿no?, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no es cierto? Ahí está la respuesta, en Jesucristo, el que estamos celebrando en este tiempo. Dios tiene leyes inexorables y nosotros a veces creemos que por ser cristianos o por ser lo que sea, podemos violar esas leyes y que no tienen ninguna consecuencia. La ley, uno piensa de la gravedad, pero ninguno de nosotros puede ponerse del quinto piso y tirarse abajo y decir no me va a pasar nada porque yo confío en Dios por un montón de cosas. No pensemos que si nosotros, por ser hijos de Dios o no sé qué, podemos comer lo que se nos ocurra y, bueno, vamos a engordar y nos van a pasar un montón de cosas, nos va a dar diabetes, nos va a dar hipertensión, en fin, un montón de cosas. Tenemos que cumplir estas leyes que son eternas de Dios. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando de repente sembramos odio, andamos peleando por todo, y después decimos, pero ¿por qué la gente nos tiene mal así? Está clarito, o sea, yo creo que, pero podemos hablar mucho de las leyes de Dios y son inexorables, Entonces, claro, hay gente que las cumple, si un incrédulo dice, pero no se tira del quinto piso, no le pasó nada, pero claro, pero él cumplió una ley que son inexorables. Bueno, siempre es importante, ¿cierto? Y yo creo que eso, cuando una persona nace de nuevo, como decía el pastor Benedicto recién, con el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, estamos en condiciones de empezar a ponernos de acuerdo con Dios en lo que respecta al pecado, con lo que respecta a la obediencia y tratar de vivir una vida acorde, ¿cierto?, a la, como usted dice, a las leyes inexorables de Dios. Pero sin el Espíritu de Dios tampoco el hombre no está en la capacidad ni es suficiente la fuerza de voluntad como para vivir a la altura de las circunstancias. Claro, uno le echamos la culpa a Dios en todo. Nos ponemos a vivir la casa al lado del río, al lado del mar, pero si sabemos que el mar va a venir y nos va a salir un poco y después decimos, pero ¿por qué Dios hizo esto? Sí, sabíamos eso que iba a pasar. Bueno, el ser humano es un ser olvidadizo, es un ser a veces muy inconsciente de su naturaleza. Es un ser que necesita que se le esté recordando, necesita que se le esté diciendo lo que tiene que hacer. La Biblia es el manual de conducta de fe, ¿no es cierto?, que Dios nos ha entregado a nosotros, que nos recuerda eso. En Navidad, ¿no es cierto?, es importante el nacimiento, claro, de Cristo, pero creo yo que es también trascendente, importante en Navidad saber
a qué Cristo nosotros estamos recordando el nacimiento, porque hay muchos Cristos de quienes se habla hoy día, ¿no? Y hablan de un Cristo que no es el Cristo bíblico, no es el Cristo conforme a las Escrituras. Entonces, en Navidad nosotros entendemos que el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, es aquel que ha sido revelado conforme a las Escrituras. No es ese Cristo político, no es ese Cristo revolucionario, no es ese Cristo terapeuta, aunque puede tener ciertas características, pero más bien es el Cristo que ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Como decías tú, Raúl, el verbo hecho carne, ¿no? El logos, la palabra, manifestándose a este mundo para decirnos qué es la verdad. Y es interesante lo que dice Juan, porque el término allí que traduce la Reina Valera que leemos nosotros es el verbo, ¿no? La en versión griego, Reina claro, Valera, la una versión versión Reina bíblica, Valera, sí. ¿no? En griego es el logos, y el logos para la filosofía griega en ese entonces era muy importante porque tenía que ver con la esencia misma de la verdad, de la esencia, ¿no es cierto?, del ser. Y Juan dice que ese logos se vino a encarnar en una persona, que para los griegos era una locura. Y esa persona tiene que ver con Cristo, es decir, en el fondo Juan está diciendo que Cristo al nacer vino a mostrar la verdad. En Cristo se vino a revelar la plenitud de lo que es el ser humano. Y Cristo, por cierto, dice, yo soy la verdad. Más adelante Juan lo va a decir con palabras más claras. Por lo tanto, cuando hablamos de Navidad, del nacimiento de Cristo, estamos hablando de ese logos, ¿no? De esa segunda persona en la Trinidad, revelado conforme a las Escrituras, que viene a mostrarnos la verdad, que viene a mostrarnos el camino hacia el Padre, que viene a mostrarnos y responder a la pregunta que hacía el pastor, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Porque en Cristo, en el Hijo de Dios, encontramos y se centra lo que es la verdadera, creo yo, epistemología en cuanto a conocer cuál es la verdad. La verdad de la verdad está en Cristo, porque Cristo mismo lo dijo, yo soy la verdad, ¿no? Por lo tanto, Navidad, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, tenemos que hablar de ese Cristo conforme a las Sagradas Escrituras, no de ese Cristo inventado, ¿no es cierto?, por aquí por allá, como ese librito La Cachemira de la India, que hablaba de que Cristo fue a la India, otros que hablaban que Cristo vino acá a Norteamérica cuando murió, ¿no?, como el famoso libro de Mormón. No, el Cristo revelado conforme a las Sagradas Escrituras. A ese es el que en este tiempo de Navidad nosotros recordamos y nos gozamos y nos alegramos porque Él ha venido a mostrarnos al Padre. Muchas gracias, porque estamos ya terminando, pero alcanzamos a escuchar su... Mire, qué importante es lo que manifestaba el pastor, el Cristo bíblico. Ese es el que nos conviene y el que necesitamos, porque también hay un Cristo farandulero, el Cristo superstar. Han dicho que fue casado con María Magdalena, que tuvo no sé cuántos hijos, y etcétera, etcétera. O sea, ahora ya también la persona y la figura de Cristo, la obra, todo se desvirtuó por completo ya. Muchas gracias, Pastor García, por estar con nosotros conversando de la Navidad aquí en Consejo Abierto. Muy bien, solamente reiterar la reflexión, que Jesucristo sea el centro de esta fiesta, en el hogar, en la familia, que sea un motivo de unión de la familia para conversar del verdadero significado de la Navidad, y con todo el material que de las conversaciones que se han hecho en este programa puedan ser tomados por los padres para conversar también con los niños y establecer un diálogo con ellos. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que esté muy bien. Gracias por su invitación. Nuestra hermana, muchas gracias. Bueno, desearle a todos una muy feliz Navidad y que realmente Dios con nosotros, Emmanuel, esté allí también en su vida, en su corazón, en el hogar. Y gracias por la invitación, Raúl, que tú también, junto a este programa, a este canal de televisión, tengan una muy feliz Navidad. Bueno, agradecemos a ustedes haber estado en la sintonía y esperamos haber puesto un trasfondo más sólido a lo que es el concepto de la Navidad, de dónde proviene, por qué y para dónde está apuntando, a la salvación eterna. Bach dijo una frase muy bonita: por culpa de nuestros pecados somos mortales, más Jesucristo ha venido para salvarnos. Con eso nos despedimos, que estén muy bien. Consejo Abierto, espacio de opinión con la opinión de todos.
Una presentación de Colegio Cordillera, educando para un mejor futuro. Chesachá, gráfica publicitaria y Mutual de Seguridad. Agregamos valor, protegiendo a las personas. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.